Muy buenos días, comunidad educativa haitianista. Antes que cualquier cosa, pues desearles un año 2023 llenito de éxitos, de amor, de armonía y que todas esas metas que nos tracemos para este año puedan ser cumplidas teniendo en cuenta o partiendo de los 5 pilares que planteamos al inicio del año 2022. Esos ya no quedaron en el pasado, esos continúan vigentes. ¿Recuerdan? El amor, la disciplina, la paciencia, la constancia en el propósito, la capacidad y la apertura al cambio. Esperamos que esos 5 pilares continúen presentes durante todo el año escolar, no solamente para los estudiantes, sino para nosotros, los orientadores, los profesores, los padres de familia, la comunidad en general. Bueno, hemos tenido una iniciativa de trabajar este año lo que significa la clase del movimiento. Suena chévere, ¿cierto? Movimiento. ¿Qué significa movimiento? Significa acción, significa efecto. Recordemos que todas las acciones, todos los comportamientos siempre van a tener una consecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas voy a hacer yo en este año 2023 para conseguir esos éxitos escolares y esos éxitos como persona, como ser humano en mi crecimiento que me voy a proponer? Muy bien. ¿Qué movemos? ¿Qué vamos a mover en una clase? ¿Por qué la clase del movimiento? Yo los invito a que partamos de analizar qué significa una clase para Litida. Una clase es ese espacio maravilloso donde promovemos pensamiento, donde promovemos crecimiento a través de creatividad, a través de la curiosidad, a través de investigar, a través de la oportunidad de resolver problemas, a través de la oportunidad de pensar. Una clase, si me permiten la metáfora, es como un organismo vivo, es un organismo vivo, así como esa planta que necesita ser sembrada, que tiene una semillita, que necesita ser cuidada, necesita el oxígeno, el aire, el sol, necesita nutrientes, necesita el amor para poder crecer, ¿cierto? Hay personas que se aterran cuando a mí me ven hablando, por ejemplo, con las matas de mi casa. Digo, es que mientras más les hablo, más hermosas se colocan esas matas, ¿verdad? Igualito es una clase. Una clase es un organismo vivo. Una clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Eso no lo podemos olvidar. Una clase no es un espacio para improvisar, es un espacio para aprender, es un espacio para crecer. Por eso requiere mucha disciplina y de esos pilares que tanto hemos hablado en otras guías y en otros espacios, ¿cierto? Entonces, lo más importante aquí es que yo pueda entender y pueda hacerme preguntas importantes. Bueno, ¿qué es o cómo se entiende esa clase en el Litida? ¿Cómo se desarrolla esa clase? ¿Cuál es mi participación en esa clase? ¿Cuál es mi responsabilidad en esa clase? Tengo claro que me muevo en un paradigma diferente, en un paradigma interesestructurante, donde el diálogo, la comunicación, donde mi intervención, donde mi papel como estudiante es tan protagónico como el papel de mi profesor. Mi profesor tiene la experticia, tiene la experiencia, yo tengo las ganas de aprender. También tengo conocimiento porque también construyo conocimiento. Y no solamente la clase me va a servir para tener aprendizajes disciplinares, sino para también formarme integralmente, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas que van surgiendo allí es, bueno, ¿cómo me formo integralmente? Entonces, ¿qué se mueve? Se mueven mis sentidos, se mueve mi cuerpo, se mueve mi espíritu, se mueve mi energía, se mueve mi lenguaje. Entonces, miremos, ¿cómo se mueve mi cuerpo? ¿Qué depende de mí? ¿Cierto? Entonces, cuando yo hago ejercicio, cuando hago pausas activas, cuando me alimento saludablemente, sanamente, estoy moviendo mi cuerpo. Cuando inclusive duermo bien, le estoy dando oportunidad a mi cuerpo de crecer, de volverse a equilibrar, ¿cierto? Entonces, cuando muevo mi cerebro, por ejemplo, que es parte de mi cuerpo también, cuando leo, cuando investigo, cuando escribo, cuando construyo, cuando resuelvo problemas, cuando planteo dudas, porque también me puedo equivocar, también puedo hacer preguntas. Recuerda que preguntar está muy bien. Quien pregunta tiene la oportunidad de resolver,
las dudas, tienes la oportunidad de regresar de esas dudas. No te quedes callado siempre o callada, siempre pregunta, resuelve esas inquietudes. Recuerda que es un organismo vivo y que te puedes en esa clase equivocar y corregir para poder avanzar. Muy bien, en esa clase voy a estar muy atenta, muy atento cómo me van a evaluar, qué actividades me va a pedir mi profesor, qué estrategia metodológica voy a utilizar, cuáles son las actividades o cuál es el plan de estudio o currículo que vamos a desarrollar durante el periodo. Siempre ve adelante, siempre sé proactivo, acuerda. La clase en movimiento, y movimiento es ser proactivo. ¿Qué me toca para mañana? ¿Qué me toca la otra semana? ¿Cuáles son mis actividades pendientes? ¿Cierto? Eso es movimiento. Salir de la zona cómoda o de esperar allí pasivamente que el profesor únicamente me dé las cosas o cómo las corto y pego de una página. No, siempre movimiento con capacidad de pensar, con capacidad de crear. Muy bien, entonces mueves tu cuerpo cuando haces ejercicio, cuando haces rumbaterapia, cuando bailas, cuando vas al gimnasio, cuando haces caminatas que te sirven. A veces hay pensamientos erróneos, por ejemplo, para los que estamos ya mayores, que no, que entonces si hago ejercicio me va a ir bien porque como ya estoy viejo, ya me canso, ya estoy vieja, entonces ya me canso. Y no es así, o sea, el cuerpo hay que educarlo siempre para estar en movimiento y sobre todo entender cuáles son las bondades de esos movimientos. Muy bien, ¿qué más muevo? Fíjate todo lo que hemos dicho, muevo mi cuerpo, muevo mi cerebro, muevo mi energía, muevo mi lenguaje. Mira qué maravilla. No olvidemos nunca que el diálogo y la comunicación son las principales mediaciones que me van a permitir poner en escena, o sea, sacar afuera eso que estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo. Entonces, visibilizar esos aprendizajes, mostrar cuáles son esas competencias, mostrar cuáles son esos resultados de aprendizaje que yo voy alcanzando. Cómo me comunico con los otros es muy importante. Y muevo mi espíritu. La parte espiritual es muy importante, independientemente de la religión que tú y tu familia profesen, pero la parte espiritual es muy importante. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sé yo que se está moviendo mi parte espiritual? Mira, cuando haces meditación, también cuando haces yoga, cuando oras, la oración es muy importante. Cuando tienes ese diálogo no únicamente contigo mismo, contigo misma, sino ese diálogo con Dios. Bueno, muy bien, entonces retomemos un poco la parte de la espiritualidad. Para nosotros como institución educativa es muy importante que se desarrollen todas estas dimensiones con la misma importancia, con la misma relevancia, con el mismo interés. No solamente la parte física, el cuerpo, el lenguaje, la mente, el cerebro, las emociones, los sentimientos, sino también esa parte espiritual. Entonces, los invitamos a todos también que nos hagamos las siguientes preguntas ya para ir cerrando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me muevo yo? ¿Qué se mueve en mí? ¿Qué me ha impedido el movimiento? ¿Qué aparece en mí como pensamientos erróneos, como obstáculos que me permiten avanzar, que me permiten ese pasaje del pensar al actuar? ¿Dónde está la talanquera? Vamos a identificar esos aspectos para poder transformarme, para poder perdonarme, aceptarme, pero transformarme, ¿cierto? ¿Qué se mueve en mí? ¿Qué se mueve en los otros? ¿Y cuál es mi participación en ese movimiento de los otros? Porque somos seres sociales, ¿cierto? No estamos solos. No puedo decir yo me aíslo, yo estudio sola, solo, yo aprendo sola, solo. Yo no involucro a nadie, eso no se puede, así no es la vida, ¿cierto? Entonces hay que, ese movimiento también, si me lo permiten, cogerle el ritmo al otro y respetar el ritmo del otro. ¿Qué significa eso? Si en el aula de clase yo entendí primero que mi compañera, que mi compañero, yo no tengo por qué reírme si él no entendió o ella no entendió. Yo no tengo por qué burlarme del ritmo, del movimiento que mi compañera, mi amigo lleva. O sea, el mío es el mío, el de ella es el de ella o el de él. Pero cómo me uno yo, cómo danzo yo con ese movimiento del otro, cómo nos respetamos mutuamente, ¿sí? Van captando por qué en el aula hay tanto movimiento.
Y la otra pregunta es, ¿qué se mueve sin mí? Es la vida ocurriendo, hay cosas que no dependen de mí. Tú también vas a identificar qué cosas pasan que no dependen de mí y que pueden impactar mi aprendizaje. Pero ¿cómo actúo yo frente a eso que pasa? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿De acuerdo? Miren qué preguntas tan importantes. El ITIDA te da múltiples espacios para que tú te desarrolles en esa integralidad, para que tú te valores, para que tú te reconozcas como ese ser humano digno. ¿Y cuáles son esos espacios? Además del aula de clase con sus disciplinas, todos nuestros proyectos pedagógicos transversales. Entender la sexualidad como esa dimensión tan importante y de donde yo soy protagonista, yo me autocuido, yo cuido mi cuerpo y también cuido al otro, ¿cierto? Proyectos de valores, proyectos del medio ambiente, el proyecto de las escuelas de familia, donde es muy importante cómo se motive la familia también para participar en estos espacios de crecimiento y aprendizaje. Bueno, todas estas preguntas esperamos que en el aula de clase las van a desarrollar, las van a reflexionar con sus profesores, con sus tutores y deseándoles un 2023 que a pesar de los momentos menos buenos sea un año exitoso, sea un año lleno de gratificaciones.